Bienvenido a nuestro programa La Palabra de Verdad. Soy el pastor Samuel Robles y el día de hoy le tenemos una lección muy interesante para cada uno de ustedes. Una de las herramientas más necesarias en la vida de cada persona es aquella de la oración. Es por eso que el día de hoy queremos enseñarle a usted, por medio de la palabra de Dios, cómo nosotros podemos tener nuestras oraciones contestadas. Tristemente hay muchas personas que no oran. Y no oran porque piensan que la oración es inefectiva. Algunos piensan que la oración simplemente es contestada para aquellos buenos cristianos. Algunas personas piensan que simplemente es un cuento de hadas. Pero la palabra de Dios nos enseña que la verdad es que Dios contesta la oración. La Biblia dice, la oración del justo puede mucho. Nosotros podemos hacer más por medio de la oración de lo que podemos hacer por cualquier esfuerzo en nuestra vida. La Biblia nos enseña que una de las lecciones que los discípulos querían aprender de Jesús era aquella de orar. Los discípulos le decían, Señor, enséñanos a orar. Ellos vieron a Jesús cómo Él oraba y Dios le proveía. Ellos vieron a Jesús orar y Dios fortalecerle. Ellos vieron cómo Jesús hizo muchos milagros por medio de la oración. Y es por eso que los discípulos le piden a Cristo que les enseñe a orar. Es por eso que en el episodio de hoy queremos aprender a orar con Jesús. Quédese con nosotros y aprenda la verdad acerca de la oración. Para nuestra lección el día de hoy, acompáñenme en sus Biblias a Lucas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 4. Note lo que dice la palabra de Dios. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Cada persona debe aprender a orar. Una de las lecciones más importantes en nuestra vida va a ser aprender a cómo pedir la ayuda de Dios, a cómo hablar con Dios. Cuenta la historia de un padre que llevó a su niño a trabajar con él al centro del pueblo. Después de un largo día de trabajo, el padre llevó a su hijo a un restaurante para comer. Los dos se sentaron, pidieron sus alimentos y después de un tiempo la mesera llegó con sus alimentos. El padre notó que el restaurante estaba lleno de gente. Con mucha vergüenza, el padre, de orar en voz alta, le dijo a su hijo, Hijo, para no incomodar a todos los que están en este restaurante, ¿por qué no en lugar de orar en voz alta, por qué no hacemos una oración silenciosa? El padre inclinó la cabeza y el niño también inclinó su cabeza y comenzaron a orar. Después de un minuto, el padre levantó su cabeza y cuando abrió los ojos, vio que su hijo todavía seguía orando. El niño con la cabeza inclinada pasó 1, 2, 3, 4, 5 minutos y seguía orando el niño. El padre estaba muy curioso de qué tanto estaría pidiendo su hijo en esa oración. No queriendo interrumpirlo, lo dejó seguir orando. 6, 7, 8. Después de 10 minutos, finalmente el niño levantó la cabeza. El padre le preguntó a su hijo, Hijo, ¿qué tanto estabas pidiendo? El niño volteó a ver a su padre y le contestó, Pues yo qué sé, papá, fue una oración silenciosa. Aunque es chistoso ver que un niño no sabe orar, es trágico cuando una persona no sabe orar. ¿Sabe usted orar?
¿Sabe usted que si usted inclinara su cabeza el día de hoy, si usted se pusiera de rodillas el día de hoy y hablara con el Dios del universo, estaría usted seguro que Él le contestaría su oración? ¿Sabe usted qué se puede pedir? ¿Sabe usted lo que no se puede pedir? ¿Sabe usted exactamente cómo usted puede orarle a Dios? ¿Qué es lo que le motiva a usted orar? ¿Qué es lo que lo lleva a usted de rodillas delante de Dios? Muchas veces no son los buenos momentos los que nos llevan a orar. La mayoría de las veces cuando oramos a Dios es cuando estamos nosotros en momentos difíciles. Son en aquellos momentos en los que nos damos cuenta que la situación está fuera de nuestro control, cuando de verdad nos ponemos de rodillas, cuando nos angustiamos y le pedimos a Dios por ayuda. Y es en esos momentos en los que nosotros deseamos saber orar. Es en ese momento donde nosotros tenemos problemas de matrimonio, donde queremos orar. Cuando tenemos un hijo rebelde, cuando estamos en un problema financiero, cuando tenemos problemas de salud fuera de nuestro control, son en esos momentos en los que nosotros deseamos saber orar. Esto es exactamente lo que el discípulo le dice a Jesús: enséñanos a orar. Esta es la razón por la cual cada uno de nosotros debemos aprender a orar. A todos nos va a llegar un momento en nuestra vida en el que nosotros vamos a necesitar la ayuda de Dios. ¿Está usted en un momento en su vida el día de hoy en el que necesita una oración contestada, en la que necesita un milagro en su vida, en la que necesita saber que el Dios del universo está escuchando su oración? Si es así, el día de hoy, por medio de la palabra de Dios, Jesús nos quiere enseñar a orar. Aprendamos a orar con Jesús. Lo primero que Jesús nos enseña es qué es orar. Simplemente muchas personas no saben lo que es orar. Orar no es declarar, orar no es mandarle a Dios. Orar es hablar con Dios. Y más allá que hablar con Dios, es hablar con nuestro Padre Celestial. Note lo que dice nuestro versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid Padre nuestro. Orar no es complicado. Orar es hablar con nuestro Padre Celestial. Recuerde lo que dice Salmos. Salmos nos dice que orar es clamar a Dios y que Dios nos escuche. Muchas veces nosotros podemos orar en público, pero recuerde que usted también puede orar en privado. La Biblia nos enseña que podemos orar en todo momento. Nunca hay un mal momento para orar. Cuando usted necesite de Dios, usted puede en todo momento hablar con Dios. Orar no es solamente hablar con Dios, pero orar también es alabar a Dios. Note lo que dice nuestro versículo 2 una vez más. Y les dijo: cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Debemos recordar que orar también es alabar a Dios por dónde está Él, alabar a Dios por quién es Él. Nunca debemos de olvidar el alabar a Dios en nuestra oración, el agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. El tener cuidado de cómo nosotros nos referimos a Él, porque nosotros somos los hijos y Él es nuestro Padre. Orar con respeto a Dios, orar con agradecimiento a Dios, orar con alabanza a Dios. Entonces, orar es hablar con Dios, orar es alabar a Dios, pero también orar es estar en comunión con Dios. Note lo que dice el versículo 2, hágase tu voluntad. El propósito de la oración es para tener una comunión con Dios, es para que nosotros conozcamos a Dios y para que Dios sepa lo que nosotros necesitamos. Aunque Él lo sabe, a Él le gusta escuchar cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios. Debemos recordar que orar a Dios no es molestar a Dios, sino que Dios quiere escuchar de nosotros. Y cuando nosotros oramos con Dios, nosotros debemos pedirle a Dios que se haga su voluntad.
Mire, lo mejor que el cristiano puede pedirle a Dios es que se haga su voluntad y no la nuestra. Nosotros muchas veces no sabemos lo que es mejor para nosotros, pero Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos, Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe lo que nos conviene y nosotros cuando oramos a Dios debemos pedirle que se haga su voluntad. Orar es hablar con Dios, orar es alabar a Dios, orar es tener comunión con Dios, pero orar también es pedir a Dios. Note lo que dice el versículo 2, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A Dios no le molesta cuando nosotros le pedimos. Es más, Él quiere escuchar cuando nosotros necesitamos de Él. Debemos saber que no está mal pedirle a Dios. No está mal pedirle a Dios por nuestras necesidades. Nosotros podemos venir a nuestro Padre Celestial y abrir nuestro corazón y pedir confiadamente todo lo que nosotros necesitamos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Debemos de recordar que Dios está inclinando su oído, tratando de escuchar cuando un hijo necesita de Él. Y Dios, cuando nosotros le pedimos a Él contesta la oración. Jesús entonces nos enseña primeramente lo que es orar. Y lo segundo que Jesús nos quiere enseñar es qué podemos pedir o por qué debemos orar. Jesús nos enseña esto para que entendamos que a Dios no le molesta que le pidamos ayuda. Es más, Dios nos manda, Dios desea que nosotros le pidamos su ayuda. Lo primero que nosotros podemos pedir es pedir por nuestras necesidades. Note lo que dice el versículo 3. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esto nos recuerda que nosotros podemos y debemos pedir a Dios por nuestras necesidades diariamente. Todos los días podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y pedirle por las necesidades de ese día. Esto nos ayuda a no olvidar que nosotros necesitamos de Dios diariamente. En lugar de vivir afanosos, en lugar de vivir pensando en lo que necesitamos o lo que vamos a hacer, podemos traer a Dios cada necesidad de nuestra vida. ¿Tiene usted una necesidad financiera? Pídale a Dios con confianza. ¿Tiene usted una necesidad médica? Usted puede acercarse a Dios y pedirle a Dios. ¿Tiene usted una necesidad espiritual? Bueno, acérquese a Dios y pídale a Dios. Podemos pedir por nuestras necesidades, pero Dios no solamente nos manda a pedir por nuestras necesidades, pero también nos manda a pedir perdón por nuestros pecados. Es muy importante pedirle a Dios diariamente que nos perdone nuestros pecados. Note lo que dice el versículo 4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Diariamente debemos acercarnos a Dios y pedirle a Dios que nos perdone por las ofensas que hemos cometido en contra de Él. Diariamente cometemos errores, diariamente quebrantamos la ley de Dios y muchas veces, aunque no queremos cometer pecado, cometemos pecados. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos a Jesucristo y Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Usted puede acercarse confiadamente al trono de la gracia de Dios y pedirle a Dios que le perdone por sus pecados. Podemos pedirle a Dios entonces perdón por nuestros pecados, pero no debemos de olvidar que cuando nosotros le pedimos a Dios por nuestros pecados, esto quiere decir que nosotros también tenemos que perdonar a otros. Perdonamos a otros para que Dios también nos perdone a Dios. Y cuando Dios nos perdona a nosotros, entonces nosotros aprendemos que también podemos perdonar a otros.
¿Cuántas veces le hemos fallado a nuestro Dios? Y Él aún así nos perdona. Muchas veces la gente se pregunta, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que me ofende? La Biblia nos enseña, así como Dios nos perdona a nosotros, así nosotros podemos también perdonar a otros una y otra vez. Le pedimos a Dios entonces por nuestras necesidades. Recordamos diariamente de pedirle a Dios por nuestros pecados y confesar nuestros pecados. Pero también cuando oramos debemos pedir por fortaleza en contra de las tentaciones y de la maldad que podemos enfrentar ese día. Diariamente vamos a enfrentar tentaciones. Diariamente en un mundo pecador vamos a enfrentarnos con maldad. Pero note lo que dice el versículo 4. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Todos los días podemos acercarnos a Dios y pedirle a Dios para que no entremos en tentación. Es importante pedirle ayuda a Dios porque la carne es débil, pero Dios nos puede ayudar a pasar por estas tentaciones. ¿Se ha encontrado usted deseando algo que no debe? Usted necesita la ayuda de Dios. ¿Se ha encontrado usted en una situación donde usted no sabe lo que debe decidir? Bueno, es ahí entonces que usted necesita la ayuda de Dios. Ore para que no caiga en tentación. Ore para que no caiga en el pecado. Usted necesita la ayuda de Dios. ¿Recuerda usted al apóstol Pedro? Y el Señor Jesús le pide a Pedro que él ore y que le pida a Dios una hora que esté orando. Pero Pedro se queda dormido y lo levanta y le dice, Pedro, ¿no te das cuenta que el diablo te ha pedido para sacudirte como a trigo? Lo que Jesús está diciendo es que el diablo está buscando diariamente por ocasiones para hacernos caer y nosotros necesitamos la ayuda de Dios para soportar la tentación. La Biblia nos enseña que debemos recordar, pedirle ayuda a Dios para no caer en tentación. Jesús entonces nos enseña lo que es orar. Jesús después nos enseña por lo que debemos orar. Y finalmente Jesús nos enseña cómo debemos orar. La Biblia nos enseña que muchas veces la razón por la cual nuestras peticiones no son contestadas es porque no sabemos cómo debemos orar o cuando oramos pedimos mal. Entonces note lo que dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11 versículo 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Jesús nos está tratando de enseñar una lección muy importante de cómo nosotros debemos orar. Recuerde esto, la oración ferviente es la oración efectiva. Esto quiere decir que la oración que viene de una actitud ferviente, que viene una oración de pedir una y otra vez, de pedir apasionadamente, o esa oración persistente, es la oración que es contestada. Nosotros debemos de pedir persistentemente a Dios. Por eso Jesús nos dice, pedir y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay ciertas oraciones en las que nosotros pedimos y Dios contesta. Hay otras oraciones en las que debemos de pedir una y otra vez y es entonces cuando Dios contesta. Oh, pero hay aquellas oraciones que toman meses, que toman años y es entonces cuando necesitamos la persistencia para pedirle a Dios. Debemos pedir persistentemente una y otra vez hasta que Dios conteste. No solamente debemos pedir persistentemente, pero debemos pedir confiadamente.
Lucas capítulo 11, versículo 10 dice así: porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús nos enseña a no solamente pedir con persistencia, pero también debemos de pedir confiadamente. O tener esa confianza de que cuando nosotros pedimos, Él nos oye. Él nos da una enseñanza mostrándonos cómo un hijo le pide a su padre. Y cuando su hijo le pide a su padre pan, dice el padre: mira, es un buen padre. Y no le va a dar una piedra a su hijo cuando tiene hambre, no, le da lo que necesita. Y así como un niño puede acercarse a su padre confiadamente y pedirle lo que necesita, así nosotros con esa confianza podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial y pedirle todo lo que necesitamos. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedirle a Dios todo lo que necesitamos. ¿Necesita usted algo financiero? Acérquese a su Padre y pídale. ¿Necesita usted pedirle perdón por sus pecados? O confiadamente acérquese a su Padre y Él lo escucha. Si usted necesita un milagro el día de hoy en su vida, usted con toda confianza puede acercarse al Dios del universo y pedirle su ayuda. Debemos pedir con confianza. Mire, nuestro Dios es el Dios todopoderoso. La Biblia nos enseña que Dios puede contestar todas las oraciones. Él, con su propia boca, habló el mundo en existencia. La Biblia misma nos enseña que no hay nada difícil para Dios, no hay nada ni siquiera imposible para nuestro Dios. Entonces, con toda la confianza en un Dios poderoso, usted acérquese y pídale a Dios. ¿Cree usted que usted tiene una situación muy difícil que no se puede cambiar? ¿O usted tiene un Dios todopoderoso? Confíe en Dios, confíe en ese Dios que con su palabra Él le dice a los vientos que se calmen y se calman. Pídale a Dios, a ese Dios todopoderoso que dijo: sea la luz, y fue la luz. Usted acérquese confiadamente y pídale a Dios por cualquier situación que usted tiene. ¿Tiene usted un problema financiero? Hable con Dios. ¿Tiene usted un problema familiar que piensa que no tiene solución? Acérquese al Dios Todopoderoso y pídale ayuda. La oración es tan poderosa, mi amigo. Y mire, si usted todavía no conoce a Cristo como su Salvador, la primera oración que usted debe pedirle a Cristo es aquella de que Él sea su Salvador. Recuerde lo que hemos aprendido antes. Nosotros todos somos pecadores y por nuestro pecado nosotros tenemos una paga que debemos cumplir o pagar. Tenemos una deuda y esa deuda debe de ser pagada, y la Biblia nos enseña que es pagada en una eternidad, en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Oh, pero Dios le ama, mi amigo, y Él mandó a su Hijo Jesús hace más de 2000 años para morir en la cruz por sus pecados. Y en esa cruz Él pagó todos sus pecados. Y la Biblia nos enseña en Romanos 10:13, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto quiere decir que todo aquel que se acerca a Dios y ora a Dios y le pide a Dios por su ayuda y pone su confianza en el sacrificio en la cruz de Cristo para perdón de sus pecados, dice la Biblia que Él le perdona y le salva de esa condenación en el infierno. Mi amigo, si usted no le ha pedido a Cristo que le salve, ¿por qué no le pide usted el día de hoy que le salve? Acérquese para que usted pueda, del trono de la gracia, recibir ese oportuno socorro. Mi amigo, nosotros queremos orar por usted. Si usted tiene una petición de oración que usted quisiera que nosotros le ayudáramos a orar, recuerde que la oración tiene mucho poder. Y si usted quiere que nosotros, que yo personalmente ore por esas situaciones en su vida, ¿por qué no se comunica con nosotros?
en los teléfonos de la pantalla y nos deja saber cómo nosotros podemos orar por usted. O puede mandar un texto a nuestro WhatsApp, o puede mandar un texto en nuestros teléfonos para que nosotros recibamos su petición de oración, y nosotros en nuestra iglesia nos encantaría orar por usted. Si tiene usted una petición de oración, algo que necesita espiritualmente, financieramente, salud, no tenga usted temor. Mándenos sus peticiones de oración que nosotros queremos orar por usted. Gracias por escucharnos el día de hoy. Queremos hacerle una invitación especial a todos los padres aquí en la zona de Guadalajara. Mire, si usted es un padre, nosotros le amamos, nosotros queremos orar por usted, y más que eso, queremos mostrarle nuestro aprecio aquí en la Iglesia Bautista Bíblica El Faro. Este 18 de junio vamos a tener un tiempo especial para celebrar a todos los padres de nuestra iglesia y a todos los padres que nos acompañan en este día. Nos encantaría que nos honrara con su presencia. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en nuestro programa La Palabra de Verdad. Y para nosotros siempre es un privilegio poder compartirle un poco de la palabra de Dios. Si usted desea aprender más de la palabra de Dios y ver más contenido como este, no se olvide de ir a sus redes sociales y buscarnos en todas las redes sociales. Usted nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube. Usted puede también encontrarnos en Facebook o Instagram. Y no se olvide de ir y darle like y encontrar más contenido como este. Y así juntos poder aprender más de la palabra de verdad. Gracias por estar con nosotros en nuestro programa La Palabra de Verdad. No queremos que se pierda nuestro siguiente episodio el 15 de julio, el sábado a las 9:30 de la noche. Búsquenos en las redes sociales y no se olvide de sintonizarnos en Televisa Canal 4, 9:30 el 15 de julio para nuestro siguiente programa.